Hay más de 8 millones de testigos de Jehová en todo el mundo. Yo no nací siendo uno. Me introdujeron a ellos cuando tenía alrededor de 8 o 9 años de edad y pasaría las próximas 3 décadas de mi vida tratando de procesar esto en lo que, sin saberlo, me había involucrado y que finalmente abandoné, costándome muy caro. Esta vida como testigo de Jehová es mi respuesta al ánimo que he recibido para escribir un libro sobre mi vida. En mi historia vas a aprender sobre esta secta y por qué me refiero a esta como tal y no como una religión. Sabrás cómo es que pasé de un estado suicida e increíblemente ansioso a ser libre y feliz. Por qué subí más de 20 kilogramos de peso y cómo los perdí. Por qué mi esposa y yo llegamos a deberle al gobierno $55,000 en impuestos, cómo es que los pagamos en 18 meses y por qué esa ni siquiera fue la mayor victoria de esos momentos. Hay lecciones que aprender aquí, ya sea que estés dentro de una secta o simplemente seas una persona normal viviendo tu vida. Para aquellos ex-testigos de Jehová allá afuera, espero que encuentren consuelo al saber que no están solos, y tal vez este podcast les ayude a procesar su propio dolor. Para aquellos que tienen familiares que son testigos de Jehová, espero que les dé una idea de en lo que están involucrados y a lo que se enfrentan. Para aquellos que no tienen ninguna relación con el tema, espero que amplíe sus horizontes y tal vez arroje un poco de luz sobre la experiencia humana. Y si hay algún testigo de Jehová activo escuchando, espero que este podcast te dé algo útil para el momento exacto en el que te encuentras en tu travesía. Pero al final, espero que encuentres felicidad y paz. Has pasado por mucho y lo mereces. Estoy grabando esto como un podcast, como una forma adecuada de contar mi historia, ya que fueron los podcasts y los audiolibros los que me ayudaron a despertar a las realidades de la vida que me dieron cuando era niño y que traté de mantener durante décadas, incluso como adulto. Entonces, en lo que nos quedamos la última vez fue en que mi vida estaba empezando a cambiar. Alrededor de mis 8 o 9 años de edad nos mudamos a una nueva casa al lado de unos testigos de Jehová. Iba a una nueva escuela e íbamos a las reuniones con mi mamá. Los días festivos empezaron a convertirse en un problema debido a nuestra nueva fe, y por poco repruebo el 3er grado. Mis padres ya eran testigos de Jehová oficialmente bautizados, y fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar muchísimo. Existe una analogía que los testigos de Jehová les gusta usar en sus discursos, y habla acerca de un resorte. Esta analogía se usa para ilustrar cómo debería ser la relación entre padres e hijos. Esta es la analogía. Si tienes un pequeño resorte, lo comprimes entre tus dedos, y lo sueltas de repente, ¿qué pasará? El resorte saldrá volando sin control y en una dirección impredecible. Pero si tomas ese resorte, lo comprimes y luego lo sueltas poco a poco, puedes entonces controlar la dirección en la que se liberará. Así es como los testigos de Jehová ven a los niños. Al igual que ese resorte, tienen que ser aplastados. Deben ser reprimidos y controlados. E incluso cuando es necesario soltarlos, tiene que ser de forma controlada y en la dirección en la que ellos elijan. Los niños son vistos como objetos a controlar, como una propiedad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es echar un vistazo a mi infancia y ver cómo yo estaba siendo aplastado al igual que ese resorte. Vamos a examinar esto primero a través de los ojos de la educación y de lo que me pasó a mí en la escuela. Lo primero que enfrenté en la escuela fue un gran desafío, uno al que se enfrentan todos los hijos de los testigos de Jehová en los Estados Unidos, el temido himno nacional o juramento a la bandera. En las creencias de los testigos de Jehová está el ser leales únicamente a Dios y a nada ni a nadie más. Nunca jurarán lealtad ni expresarán amor por su país, ya que no creen en el nacionalismo para nada. Cuando era niño, en mi escuela en los Estados Unidos comenzábamos todos los días con el juramento a la bandera dentro del salón de clases, o el himno nacional cuando pasé a la secundaria y bachillerato. Esas eran ceremonias en las que yo no podía participar. Cuando era hora de ponerse de pie y recitar el juramento, podía ponerme de pie y mostrar respeto, pero no tenía permitido poner mi mano sobre mi corazón o recitar el juramento. Si los otros niños estaban de pie para cantar el himno nacional y yo, estando de pie, no marcaba una diferencia, entonces me sentaba. No se trataba de tener una postura moral específica para demostrar que así es como lo hacen los testigos de Jehová. Se trataba de no ser como la mayoría. Teníamos que ser diferentes independientemente de lo que hicieran los demás.
Mis maestros en su mayoría no tenían problema con eso, pero sí hubo algunos a quienes no les gustaba. Ahora que lo pienso y recordando esas fechas no puedo culparlos, pero cuando era niño eso era todo lo que sabía. Algunos maestros sí me hicieron pasar malos ratos. Algunos me hicieron salir del salón de clases caminando enfrente de todos. Tuve un maestro que se enojó mucho, me gritó y me mandó a la oficina del director. Mis papás y yo tuvimos que hablar con el director y supongo que les dio miedo que los denunciáramos por atentar con nuestra libertad religiosa, así que ese maestro no me volvió a molestar. Pero ponte en los zapatos de un niñito que va a la escuela sabiendo que todos los días va a tener que comenzar su día defendiendo su fe. Todos los días tiene que ser diferente a los otros niños y diferente a los adultos también. Cuando era niño hasta me sentí orgulloso de mi postura. ¿Qué otra opción tenía? Tenía que sacar lo mejor de esa situación. Pero aún así fue incómodo, no se podía evitar. Además estaba el problema de los días festivos. En la escuela hay eventos y actividades especiales en esos días. No tenía permitido participar en ninguna de esas tampoco. Por ejemplo, cuando los niños coloreaban un árbol de Navidad, a mí me ponían a colorear algo diferente. Mientras los otros niños aprendían canciones navideñas, a mí me hacían aprender algo diferente. Una maestra de música me pidió que llevara mi libro de cánticos de los testigos de Jehová titulado Canten alabanzas a Jehová. Se lo llevé, ella lo revisó y encontré un cántico para que me lo aprendiera de memoria. Ese cántico se llamaba Una oración para dar gracias. Yo creo que pensó que tenía que ver con el Día de Acción de Gracias, un día festivo importante en los Estados Unidos. Como haya sido, no recuerdo su nombre, pero me gustaría agradecerle sarcásticamente por promover mi adoctrinamiento y hacerme memorizar uno de los cánticos de los testigos de Jehová. Y bueno, ni siquiera podía hablar con los otros niños después de las vacaciones y días festivos. Ya sabes, cuando los niños regresan a la escuela después de las vacaciones o días libres, regresan emocionados hablando de los regalos que recibieron, de sus familias y de todo lo que hicieron. Yo nunca tenía nada de qué hablar en esos casos porque yo no hacía nada de eso. Ni recibía regalos ni veía a mi familia. Tampoco teníamos permitido asistir a los rallies. Los rallies son esos eventos para animar y apoyar a los equipos deportivos de la escuela antes de sus partidos. O al menos los testigos de Jehová nos desanimaban a ir a ellos. La organización de los testigos de Jehová tiene una manera especial de desaconsejar o desanimar a sus miembros a hacer ciertas cosas sin la necesidad de crear reglas explícitas. De esa manera después pueden decir, en realidad nunca dijimos eso exactamente. Y así pueden evitar cualquier acusación de ese tipo hacia la organización. Pero todos sabíamos lo que querían decir y 100% se nos desanimaba o desaconsejaba a ir a los rallies. Aún así sí fui a algunos porque eran muy divertidos. Me encantaba ir a los rallies, pero tenía el problema de que para los testigos la lealtad y la gloria son solo para Jehová Dios, y no para el nacionalismo o el orgullo en cualquier cosa que nos interesara o de la que quisiéramos formar parte. Así que el espíritu de pertenencia escolar era mal visto. Otros testigos y yo muchas veces terminábamos en el comedor trabajando en cosas de la escuela mientras los rallies ocurrían en algún otro lugar de la escuela. Y como castigo por no asistir a esos rallies nos vigilaban para asegurarse de que no nos divirtiéramos o habláramos entre nosotros. Como mencioné, sí fui a algunos rallies de partidos importantes y sí me divertía, pero siempre sentí una punzada de vergüenza por haber asistido. Tampoco me permitían participar en ninguna actividad extraescolar. Hay un versículo de la Biblia que nos repetían una y otra vez, y este está en la primera carta a los Corintios 15:33 y dice: No se extravíen, las malas compañías echan a perder los hábitos útiles. Y básicamente si no eras testigo de Jehová eras automáticamente etiquetado como una mala compañía. Así que no podía pasar tiempo después de la escuela asociándome con otros niños. Eso impactó muchísimo mis años de secundaria y bachillerato porque sí había cosas que yo quería hacer. Por ejemplo, durante el bachillerato aprendí electrónica y quería ir a algunas convenciones y competencias de robótica, pero sabía que no podía participar. Podía ser amigable con otros niños de la escuela, pero no los podía considerar como mis amigos de verdad. En lugar de eso, como a todos los niños testigos de Jehová, me animaban a tratar a los niños de la escuela como mi propio territorio personal para predicar. Así que no era suficiente con ser diferente en la escuela, sino que esperaban que estas diferencias se hicieran aún más notorias porque tenía que predicarles a todos de mis creencias. A los niños testigos de Jehová se les anima
a ver su escuela, su salón y sus compañeros de clase como un campo listo para la cosecha, por lo que nos animaban a llevar la Biblia o alguna publicación, leerla en público y así tal vez atraer el interés de los otros niños en la escuela. Si te acuerdas, te conté acerca de cómo casi reprobé el tercer año. Bueno, en cuarto año estuve en el cuadro de honor todo el año. Obtuve 10 y 9 en todo lo que hacía, y en quinto año obtuve solo 10. Haciendo memoria, creo que los mensajes de perfeccionismo que recibía en las reuniones estaban empezando a tener un efecto en mí. La Organización de los Testigos de Jehová es una organización enfocada en el rendimiento, y sus enseñanzas y discursos son muy perfeccionistas, al estilo de todo o nada o solo blanco y negro. El que esto esté relacionado no significa que sea la causa, pero en este caso, esta correlación definitivamente contribuyó a mi súbita mejora en mi rendimiento en la escuela. Eso no significa que todos los niños testigos de Jehová sean excelentes académicamente, pero en mi caso tuvo algo que ver porque hizo clic en mi cabeza. Y siendo honestos, he tenido problemas con el perfeccionismo desde entonces. Estuve en el cuadro de honor en casi toda la secundaria y en el bachillerato. Tuve el segundo mejor promedio de mi generación en el bachillerato. En 4 años solo tuve un 9 entre solo 10. Y sigo sintiendo algo de rencor porque se suponía que debía tomar geometría antes de álgebra 2. Pero la clase de geometría ya estaba llena, así que me mandaron a álgebra 2 de todos modos, que de hecho estaba basada en geometría. Así que llegué a esa clase atrasado con respecto a los demás estudiantes, pero logré alcanzarlos y saqué ese único 9 en lugar de los 10 a los que estaba acostumbrado. Hasta estas fechas sigo sintiendo que me merecía haber obtenido solo 10 en todo el bachillerato. ¿No les había dicho que era perfeccionista? Y bueno, ya que estamos en el tema, veamos el rol de la educación seglar dentro de la secta. Los testigos de Jehová ven la educación como un medio para llegar a un fin. Un simple requisito del gobierno y se desanima demasiado la educación superior. La organización a veces glorifica los logros académicos de sus miembros, ya que de hecho hay doctores y abogados entre sus filas, pero nunca te van a confesar que esos miembros se volvieron doctores y abogados antes de siquiera conocer a los testigos de Jehová. Prefieren omitir eso porque así su discurso suena como «míranos, tenemos personas altamente educadas entre nosotros». Pero la realidad es que es pura casualidad, ya que estas personas se volvieron testigos de Jehová después de conseguir sus títulos. De acuerdo a las encuestas del Centro de Investigación Pew en los Estados Unidos, los testigos de Jehová son la religión menos educada y con el ingreso económico promedio más bajo del país. De hecho, ellos piensan que la gente va a la universidad solo para obtener gloria personal, volverse ricos y famosos. Para agregar algo de contexto, los testigos de Jehová son lo que se le llama una secta del fin del mundo, y creen que este fin del mundo llegará muy pronto. Y como les gusta decirlo, ¿por qué invertirías en el Titanic si se está hundiendo? Este mundo es un barco que se está hundiendo también. ¿Por qué invertirle más de lo absolutamente necesario? Algunos dentro de las congregaciones han sido desanimados e incluso humillados por ir a la universidad. Los testigos de Jehová técnicamente tienen libre albedrío, pero existe influencia excesiva y presión sobre sus miembros para hacerlos conformarse. Supe de un caso de un anciano, uno de los líderes de su congregación, que tenía una hija que fue a la universidad. Fue decisión de ella, pero su padre fue removido como anciano de la congregación. Le fueron quitados su título y sus privilegios. Bueno, les gusta llamarlos privilegios, pero sería más apropiado llamarles responsabilidades o cargas. Se los quitaron porque no dio un ejemplo apropiado, ya que no pudo controlar ese resorte, y su hija se fue a la universidad. Los testigos de Jehová usan esa ambigüedad, ese vaivén acerca del tema de la educación superior, como parte de su manipulación para mantenerte fuera de balance y confundido. Por ejemplo, condenan por completo estudiar una carrera de 4 años en una universidad. Incluso uno de los miembros del cuerpo gobernante dijo que entre mejor sea la universidad o larga la carrera, más peligrosa se vuelve. Pero si eliges un oficio, una carrera técnica o una carrera corta, entonces sí es aceptable. Pero agreguemos la cláusula de que esa educación extra es buena siempre y cuando sea usada para promover los intereses del reino. Y entiendo que si nunca has estado asociado con los testigos de Jehová es probable que no tengas una idea de lo que promover
los intereses del rey no significa. Básicamente todo esto se reduce a que los testigos de Jehová ejercen mucha presión sobre los jóvenes para que sirvan mientras son jóvenes, al dedicar más tiempo y energía a la organización a la que sirven. Lo hacen sonar a que quieren que lo hagas porque eres joven y energético, pero al hacer una recapitulación, lo que creo es que ellos solo quieren que hagas todo esto mientras eres joven y estás en esa edad crítica antes de que empieces a volverte independiente. Y entonces así mantenerte amarrado a ellos. Pero si vas a la universidad y aprendes cosas como pensamiento crítico, entonces podrías verlos como una secta y abandonarlos. Para lograr esto, ellos crean objetivos y metas para que los jóvenes las sigan y se adhieran a ellas. Una de las metas principales sería convertirse en lo que ellos llaman precursor. Ser precursor es dedicar cierta cantidad de horas al año al ministerio de casa en casa. Cuando yo era joven, eran 1000 horas al año. Tenías que firmar un convenio y te comprometías a salir a lo que ellos llaman el servicio del campo, tocando puertas, predicando a la gente en las paradas del camión, gasolineras, etc. Ahora tienen exhibidores portátiles en áreas de alta afluencia peatonal, pero es básicamente salir y predicar para completar esas horas. En mis tiempos eran 90 horas al mes. Por supuesto, sin paga. Es un trabajo como voluntario y debes ser capaz de mantenerte a ti mismo mientras lo haces. También podrían animarte a ir a Betel, en especial si eres hombre. Betel en mis tiempos era el Betel de Brooklyn, aunque ahora ya se mudaron a Warwick, al norte del estado de Nueva York, donde es la sede mundial de los testigos de Jehová. Estos llamados betelitas eran principalmente hombres jóvenes, pero también había algunas mujeres, especialmente si estaban casadas con un betelita. Los betelitas hacen voluntariado, viven ahí y sirven realizando diferentes deberes. Siempre hay una imprenta que operar o lugares que limpiar. Apoyan a la organización en su centro, en la sede de su labor mundial, y esencialmente han dedicado su vida entera a esa labor. Otra meta era asistir a la escuela de Galaad. Galaad es una escuela para misioneros y es fácil saber lo que los misioneros hacen. En realidad solo es un lugar donde ibas a aprender cualquier cosa que ellos necesitaran para que pudieras ir a otros países y empezar nuevas congregaciones o promover la predicación de las buenas nuevas del reino de Dios. Así le llaman ellos. Si no te querías mudar a otro país, otra meta que te ofrecían sería mudarte a donde la necesidad fuera mayor dentro de tu país. En mi caso, los Estados Unidos. Normalmente son zonas rurales, aunque a veces también hay zonas en ciudades grandes donde hay escasez de testigos, donde se necesitan hermanos y hermanas para ayudar a dirigir congregaciones y ayudarlas a crecer. Pero bueno, veamos cómo eso me afectó a mí. Yo rechacé becas para buenas universidades donde pude haber obtenido un título en ingeniería. No estoy seguro si tomé el examen de práctica para ser admitido en la universidad. No lo recuerdo. Pero nunca hice el examen real tal cual. Y no lo hice porque si estabas interesado en cursar la universidad, entonces eras visto como alguien poco espiritual. Eras visto como alguien que estaba decepcionando a todos. Estabas decepcionando a Dios y de hecho Dios estaba decepcionado de ti. Es difícil explicar la presión que se ejerce sobre estos jóvenes en ese momento crítico de sus vidas para que sigan el camino que la organización de los testigos de Jehová quieren que sigan. Y todo a expensas de obtener cualquier tipo de educación superior. Claro que yo quería ir a la universidad. Me hubiera encantado el reto de aprender cosas nuevas y poner en práctica todas las matemáticas que había aprendido. Estoy seguro que hubiera sobresalido en esos campos, pero es el deseo de sentirse medianamente bien en una organización que te arrebata tu autoestima y que te lleva por un camino donde la autoestima solo se recibe a través de ellos, que te hace renunciar a cualquier oportunidad educativa. La única forma en la que puedes sentir bien es si haces lo que ellos quieren que hagas, pero si no lo haces te harán sentir miserable. Es algo muy difícil de afrontar. Tengo que admitir que ahora que me estoy acercando a los 40 me arrepiento de algunas cosas de este tema. Tuve algunos maestros que estuvieron profundamente decepcionados de mí por no ir a la universidad. Tuve consejeros que constantemente me recordaban de lo que era capaz. Recibí correspondencia de universidades de todas partes del país para que considerara asistir a su universidad. Ni siquiera sé cómo consiguieron mi información y mi dirección, ya que nunca hice el examen de admisión. Pero de cualquier forma, querían que asistiera a su universidad.
Estaba devastado. Se sentía muy bien ser apreciado de esa forma. Esto pasó cuando estaba en el último año de bachillerato, donde me especialicé en electrónica. Como estaba sobresaliendo académicamente, en la escuela me ofrecieron ir a trabajar medio tiempo en un lugar que se especializaba en electrónica. Y lo hice, salí de mi casa y tuve que buscar mi propio lugar donde vivir, pero encontré un negocio que estuvo dispuesto a contratarme para reparar aparatos electrodomésticos, aún siendo estudiante. Reparé hornos de microondas, televisores, videocaseteras e instalé antenas satelitales. Cuando trabajaba en ese negocio, en ese mismo centro comercial había una casa de empeño a la que solía ir a comprar discos compactos. Un día, mientras estaba ahí, platiqué con el dueño y se dio cuenta que yo trabajaba en el mismo centro comercial reparando electrodomésticos, y entonces me ofreció una oportunidad de negocio. En esos tiempos, los beepers o localizadores eran los dispositivos más populares de las tecnologías de comunicación móvil. El dueño estaba planeando abrir una cadena de tiendas para vender y reparar estos dispositivos, y me ofreció una de esas tiendas. No solo me ofreció mi propia tienda, también me ofreció mandarme a seguir estudiando en una universidad en Pensilvania, si no mal recuerdo. Pero a pesar de mi entusiasmo por esa oportunidad, también tuve que rechazarla, porque tenía que ir al precursorado y tocar puertas por 1000 horas. Y eso fue lo que hice. Fui precursor. Fue miserable, fue horrible. Yo era el único hermano que estaba siendo precursor en esas fechas. De por sí los hermanos y hermanas de la congregación a la que asistía no convivían entre ellos, así que pasé mucho tiempo saliendo a tocar las puertas yo solo. Fue un proyecto muy solitario. En cierto punto tuve que tener más de un trabajo. No vengo de una familia adinerada y ni siquiera de una familia de clase media, así que no recibí ninguna ayuda económica de parte de mi familia. Si necesitaba dinero, yo mismo tenía que conseguirlo. No tenía ninguna otra fuente de ingreso económico. Tuve que conseguir mi propio auto, el cual manejaba a todo el territorio de la congregación para tocar puertas, revisitar gente y tratar de empezar estudios de la Biblia, lo cual me costó mucho dinero y con el tiempo empecé a acumular deudas. En las tardes trabajaba medio tiempo en telemarketing de 5 a 9 de la noche, varias noches a la semana. Entregaba periódicos todas las mañanas de todos los días de la semana. Además, entregaba otro periódico local todos los jueves en las mañanas. Eventualmente quedé completamente exhausto. Uno solo puede trabajar cierto número de horas al día. Me levantaba a las 3 de la mañana para poder ir a entregar los periódicos. Luego regresaba a casa alrededor de las 7 de la mañana para tomar un baño. Después me ponía mi traje e iba al Salón del Reino a las 9 de la mañana. De ahí salíamos a tocar las puertas hasta las 3 o a veces 4 de la tarde. De ahí a casa. Me cambiaba e iba a trabajar de 5 a 9 de la noche, y así era mi agenda casi todos los días. Solo eran diferentes los martes y los jueves en la noche, ya que en lugar de ir a trabajar tenía que ir a las reuniones, porque había reuniones martes, jueves y domingo. Y esa era mi vida. Eso era todo lo que hacía, por lo que me convertí en una persona muy enojada y frustrada. Mi papá no era alguien que trataba de impartir sabiduría o que siquiera demostrara algo de interés, pero un día se me acercó mientras estábamos en la congregación y me dijo: «Mike, ¿sabes algo? Todos piensan que no te agradan. Creen que estás enojado con ellos». Y ya era cierto. Estaba enojado con todo el mundo y con todos a mi alrededor. Porque sin saberlo estaba siendo increíblemente inauténtico. Fui empujado a toda esta situación y preparado para esto desde que era niño. Es lo mismo para todos esos pobres niños testigos de Jehová. Es demasiado frustrante encontrarte dominado por una vida que tú nunca te sentaste a elegir con calma. En cambio, tienes una vida que alguien te dio y de la que se tienen expectativas, pero que tú nunca lo habías visto así por todo el lavado de cerebro al que fuiste expuesto. En el siguiente episodio voy a profundizar en lo que estaba pasando en casa por esas fechas. Honestamente, estos no son recuerdos felices o temas placenteros, pero era la realidad de mi vida y es la realidad que muchos niños testigos de Jehová enfrentan incluso en estos días. Los nombres cambian, algunas circunstancias cambian, pero hay ciertos aspectos que siguen siendo constantes. Después de eso me adentraré en mi vida como testigo de Jehová como un adulto joven. Cómo era ir a las reuniones, lo que estaba aprendiendo y cómo era salir de casa en casa. Entonces empezarás a atar cabos
del por qué esa vida como testigo de Jehová era el núcleo de todo y literalmente todo giraba alrededor de ella. Aprecio muchísimo que me escuches. Si te gusta este contenido o crees que podría ser de ayuda para alguien, por favor suscríbete para que puedas escuchar cada episodio en el momento en el que se publica. Estoy publicando este podcast para que sea de ayuda a todo el que lo necesite, pero no va a ayudar a muchos si no se pasa la voz. No tengo una comunidad de creadores de podcast que me respalde. No tengo el carisma de Leah Remini que le permitió hacer una serie sobre cienciología. Solo soy alguien que vivió una vida de cierto modo y que quiere exponer esto por lo que literalmente millones de personas en el mundo están pasando. Hay más de 8 millones de testigos de Jehová y decenas de ex testigos de Jehová. Hay millones más que tienen familiares o amigos que son testigos de Jehová y probablemente estén preocupados por ellos. Comparte este podcast con todos ellos para que puedan saber de qué se trata todo esto. Y si no llega a tanto, tal vez ayude a alguien a no sentirse tan solo. Visita mi sitio web vidadetestigo.com si te gustaría hablar más acerca del tema o si tienes preguntas. Si estás buscando ayuda para entender o recuperarte de tu vida como testigo de Jehová, visita exjwhelp.com para obtener ayuda y fuentes de información profesionales en inglés. Y recuerda que algunos están luchando contra problemas de los que quizás no te des cuenta, así que dales el beneficio de la duda. Ama a los demás, no dañes y sé feliz.